Hermanos, les invito a que oremos al Señor para que Él nos bendiga en esta meditación de su palabra. Amén. Oremos. Señor, Dios eterno, te damos gracias por este hermoso momento en el cual podemos congregarnos para glorificar tu nombre, cantar alabanzas, orar unos por otros y también para alimentarnos de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que estemos concentrados en lo que tú nos quieres enseñar hoy por medio de la Escritura. Y rogamos también, Señor, que me bendigas también para poder transmitir de la mejor manera posible este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, el pastor Cristian me comentó que hoy día no, el próximo domingo comenzarían con la carta de Pablo a los Romanos. No sé si es un spoiler, pastor, pero ya. Entonces yo le propuse al pastor de que para no hablar de Romanos, poder hacer otro texto, pero que es una introducción a lo que se viene, ¿ya? Así que les invito a buscar en sus Biblias en Habacuc 2:4. Libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Vamos a tener nuestra meditación en este versículo solamente, ¿ya? Habacuc 2:4. Y dice la palabra de Dios: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Hermanos, bueno, yo creo que todos conocemos el impacto que este versículo, pero en especial la carta de Pablo a los Romanos, fue un impacto grande que tuvo en el contexto de la Reforma Protestante. ¿Y por qué hablo un poco de la Reforma? Porque había una teología de la salvación errónea que perduró por muchos años, pero cuando se llega a este punto, especialmente en la Reforma, digamos por la predicación de Lutero y todos los demás reformadores, y se llega a este punto, precisamente a de hecho Pablo lo menciona, pero también aparece en otras cartas esta misma frase, pero puntualmente acá en Habacuc, cuando se llega a este punto, es una explosión tremenda que provocó esto en la vida espiritual de las personas. Y eso más adelante lo vamos a ir viendo, pero lo que sí podemos decir de que la carta a los romanos, y puntualmente basado en este versículo que es el que estamos leyendo, tuvo un impacto profundo. Y el problema tenía que ver con la salvación por obras, que era lo que tanto se predicaba, especialmente en la época medieval. Pero eso no es algo nuevo de la época medieval, sino que procedía de mucho antes, que también lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes ya quizá conocen esto, cómo Cristo criticaba a los fariseos, porque precisamente ellos pensaban de que la salvación se obtenía a través de los actos o de las obras. Y bueno, recordar, hermanos, que desde nuestra perspectiva como presbiterianos, como iglesia reformada, para nosotros la justificación por la fe y Cristo son el centro de nuestra salvación. Y es eso los que los quiero invitar hoy en día a que meditemos. Vamos a estar en Habacuc, pero me voy a saltar al Nuevo Testamento, después voy a volver a Habacuc y vamos a estar así como bicicleteando un poco el texto porque está directamente relacionado. Entonces, como primer punto, voy a tener 3 puntos en este sermón. El primero es hablar acerca del contexto de Habacuc y precisamente este versículo. Después, más adelante, voy a hablar puntualmente del versículo del sermón. Y el tercer punto va a ser la segunda parte de este versículo. Entonces, para comenzar este primer punto, el contexto de Habacuc, es importante que nos situemos para poder comprender este texto. ¿Dónde estaba Habacuc ubicado en la historia? Habacuc profetizó en Judá. Esto es importante. Estaba Habacuc profetizando en el reino de Judá por allá por el siglo VII a.C. Y ahí había un tiempo de gran crisis espiritual y política en Judá. Esto es importante tenerlo en consideración al momento de abordar el libro de Habacuc. El pueblo sufría injusticias internas. Si ustedes leen Habacuc, especialmente en la parte de la oración de Habacuc, se van a dar cuenta que habían injusticias en el mismo pueblo, entre los mismos compatriotas, habían injusticias entre ellos. Y también habían amenazas externas, porque en ese contexto el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese tiempo, estaba a punto de ser invadido por los babilonios, que más adelante sucede esto. Pero era tan la tensión, así como la vemos hoy en día, que ahora la podemos ver por nuestros teléfonos, por la televisión o por internet, cómo está la tensión de guerra en otros lugares del mundo. Era algo similar lo que estaba pasando acá. Había una tensión
en el pueblo a raíz de esto. Ahora, hablando del libro como tal, a diferencia de otros profetas, Habacuc no habla directamente al pueblo. Usted debe recordar que el profetismo consistía precisamente en eso. Dios levantaba un profeta y este profeta denunciaba el pecado del pueblo. Pero la particularidad de Habacuc es que él no habla directamente con el pueblo, sino que él entabla un diálogo con Dios. Esto es maravilloso en la carta, porque él conversa con Dios directamente y Habacuc le plantea preguntas profundas al Señor sobre el mal y sobre la justicia divina. El tema es, hermanos, que yo me pongo un poco en los pies de Habacuc, ¿cierto? O tratemos todos de ponernos en los pies de Habacuc, porque Habacuc estaba consciente de lo que estaba pasando. El tema es que Dios va a usar a los babilonios para disciplinar a su pueblo. Eso es lo que Habacuc dice acá, que va a venir un pueblo extranjero a disciplinar a Judá, y eso a él lo deja en shock, en estado de shock, hablando en idioma actual. No lo podía creer. Habacuc no podía concebir de que Dios iba a usar un pueblo extranjero para atacar a Judá. Y bueno, Dios responde a Habacuc. Y lo más interesante es que Dios le ordena al profeta a escribir una visión en tablas. Y en estas tablas Dios le entrega la verdad. Y la verdad que Dios le entrega a Habacuc tiene relación con la humanidad caída y de un grupo de redimidos, que es un poco lo que habla este versículo. Para terminar esta contextualización del libro, yo le invito a leer a Habacuc hoy día mismo cuando llegue a su casa, por favor. ¿Ya? No se va a llegar a dormir. Ahora, antes de dormir, Habacuc. Son 4 capítulos, se lee un ratito. Pero la estructura del libro es así. El primer diálogo lo encontramos en el primer capítulo, donde Habacuc le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Es lo que le pregunta Habacuc a Dios. Y precisamente hoy, un paréntesis, en Talca estamos estudiando el libro de Jonás. Recién hoy día pasamos al capítulo 2 de Jonás. Y precisamente estábamos hablando del cántico de Jonás, cómo Jonás oraba a Dios y Jonás alababa a Dios porque él ora y Dios le oye. Esa era la dinámica de Jonás. Jonás habla al Señor en su angustia y Dios le responde. Pero aquí, leyendo este texto que preparé el sermón para hoy día, me encontré con lo contrario, que Habacuc le estaba hablando a Dios y reclamándole. ¿Hasta cuándo clamaré?, pregunta él, y no oirás. Vemos que Habacuc se lamenta por la violencia y por la corrupción que había en Judá. Y Dios responde a esto diciéndole que va a levantar caldeos como instrumento de juicio. Después comienza un segundo diálogo que aparece en el mismo capítulo 1 hasta el capítulo 2. Y aquí es donde el profeta cuestiona y pregunta lo siguiente: ¿cómo puede Dios usar una nación más injusta para castigar a su pueblo? Ese era el punto neurálgico, hermanos. Los babilonios, los caldeos eran pueblos paganos. Y en Habacuc no concebía en su mente que el pueblo iba a ser castigado, disciplinado por un pueblo pagano. Pero Dios le asegura a Habacuc en la respuesta que los soberbios serán castigados y que el justo por la fe vivirá, que es el texto que vamos a ver. Esta frase, hermanos, es clave y que se convierte en un fundamento teológico en todo el Nuevo Testamento. Esto lo vamos a ver más adelante en Romanos, Gálatas y en otros textos. Y finalmente el libro concluye con una oración y cántico, que es en el capítulo 3. Habacuc ora, finalmente, recordando las obras poderosas de Dios en la historia, y él termina con una confesión de fe, que en Talca la cantamos. Dice, aunque falte todo, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como dice el texto al final, ¿cierto? Aunque la higuera no florezca ni las viñas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, ¿cierto? Habacuc termina diciéndome, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Entonces vemos que en este primer punto, hermanos, para contextualizar a Habacuc, tenemos los siguientes elementos. Un pueblo que estaba sufriendo injusticias internas, pero también estaba este pueblo a punto de sufrir una invasión como castigo. Bueno, vámonos al texto, hermanos. Este segundo punto tiene que ver con el camino del orgullo. Fíjese el versículo, por favor, de Habacuc. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Acá estamos, hermanos, frente a uno de los versículos más importantes de la Escritura. Toda la Biblia es importante, pero este versículo en particular es muy, muy relevante. Es un versículo clave para este pequeño libro de Habacuc, pero también lo encontramos citado en las 3 grandes epístolas doctrinales del Nuevo Testamento. Y también es clave en esas epístolas.
como en la carta a los Romanos, que es el texto que van a ustedes a estudiar de aquí en adelante, también lo encontramos en la carta a los Gálatas y también lo encontramos en la epístola a los Hebreos. Y este versículo, hermanos, traza una línea a lo largo de toda la Escritura. Esto parte desde el comienzo hasta el final. Muerte y vida es lo que se describe acá, en Habacuc 2:4. Y es por eso que el profeta menciona dos grupos de personas. Y aquí ya nos vamos a adentrar al texto. Por un lado, encontramos a los que viven en base al orgullo, que aquí Habacuc lo describe como los que se enorgullecen. Y por otro lado, encontramos a aquel justo que vive por su fe, que en otras palabras representa a aquellos perdidos sin Cristo y a los salvos. Esta frase representa a los incrédulos y a los creyentes. Este versículo está representando a dos grupos de personas. Y en la primera frase, queridos hermanos, se encuentran algunos elementos que desde nuestra perspectiva y teniendo toda la Biblia a nuestro alcance, nos describe a la humanidad caída. Ustedes ya conocen la depravación total, no voy a aburrirlos con eso, que yo creo que lo conocen a la perfección respecto a esto. Pero el orgullo que es descrito acá se refiere a aquellas personas que están intentando alcanzar su propia salvación a través de sus actos o que simplemente están viviendo su día sin Dios, como que si Dios no existiera. Y en la Biblia encontramos algunos casos de hombres que vivían su espiritualidad en base a obras externas, como es el caso, como dije recién, de los fariseos, a quien Jesús criticó públicamente. Recordemos en los evangelios cómo ellos elevaron su orgullo sintiéndose superiores, porque desde su visión cumplían los reglamentos de la ley, y eso le aseguraba la entrada al cielo. Por eso, hermanos, no nos sintamos orgullosos por hacer el culto hasta ahora, ¿ya? Si no nos vamos a parecer a aquellos. Pero los fariseos fueron criticados públicamente por Cristo, precisamente por eso, porque ellos se jactaban de sus obras. Ahora, yéndonos a Habacuc, tenemos que recordar que en estos tiempos el reino del norte ya había sido invadido, el reino del norte ya había desaparecido en manos de los asirios. Pero en el caso de Judá, como dije recién, estaba a puertas de la invasión babilónica. Y es aquí el cuestionamiento que hace Habacuc. Él pregunta, ¿por qué la violencia? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué está pasando esto? Habacuc, siendo un fiel profeta de Dios, se pregunta, ¿cómo puede Dios usar a una nación más injusta para castigarnos, para castigar a su pueblo? Y aquí encontramos la respuesta, hermanos, porque hasta ahora vemos a un pueblo judío como víctima de esto, a un pueblo de Israel, un pueblo de Dios como víctima. Pero encontramos la respuesta en esto, que es muy sencillo, hermanos. La respuesta es que el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios, debía ser luz a las naciones. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo traslada a Canaán, la misión del pueblo era ser luz a las naciones. Sin embargo, y a lo largo del Antiguo Testamento encontramos cómo muchas veces el pueblo de Dios se entregó a la idolatría. ¿Sí o no? Uno lee los profetas, lee desde el principio, especialmente al culto de Baal y Aserá. Esta lucha de la idolatría se trasciende desde el Éxodo. Hermanos, recordemos cuando Moisés recibe las tablas y él baja del monte y ¿qué se encuentra? ¿Se recuerda? A todo el pueblo idolatrando a un becerro de oro. Hermanos, habían salido recién de Egipto, Dios les mostró, abrió el mar rojo y ellos pasaron por ahí viendo ese milagro y a la primera se vuelven idólatras. Por lo tanto, esta lucha que tiene el pueblo de la idolatría comienza desde el Éxodo hasta la caída de Judá por los babilonios, que va a suceder mucho más adelante de los tiempos de Habacuc. Si bien es cierto que Dios levantó profetas para corregir al pueblo, en realidad este pueblo se enorgullece y mantiene este pecado. Por lo tanto, en Israel, y esto aparece en muchos libros de teología bíblica, hay un doble culto. Por un lado, había un culto externo, que era el que cumplían con la ley. Ellos iban, hacían los sacrificios, hacían las leyes levíticas, lo cumplían a la perfección. Llegaban a la hora del culto, no sé, todo impecable, externamente. Pero también tenía otro culto, que era que su corazón estaba lejos de Dios. Dice el Señor en Isaías 29, que es anterior a Isaías a Habacuc, pero para que vean que esto viene de antes. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que decía el profeta Isaías desde mucho antes. Por lo tanto, hermanos, vemos que el pueblo de Israel sufrió esta disciplina por un pecado que no había cometido un año antes, ni 2 años antes, ni 3 años antes, sino que era una lucha, un pecado que traía desde los inicios. Es por eso que acá Habacuc, en realidad el Señor es quien responde acá, pero el Señor dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esa es la respuesta de Jehová a Habacuc. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece y está en un camino equivocado. Hermanos, preparando este mensaje, leí un artículo del año 2025. Yo les voy a leer un extracto, un resumen, pero les pido mucha atención para que entendamos lo que estoy tratando de explicar, ¿cierto? Pero se titula así el artículo. El ateísmo va en ascenso y eso es bueno. Imagínense el título del artículo. Lo voy a leer. Dice, el artículo sostiene que el ateísmo está creciendo y que eso representa un avance positivo para la sociedad, porque libera el pensamiento crítico de la imposición religiosa, fomenta el secularismo, la evidencia científica, permite mayor apertura al cambio de ideas. Explica que muchas personas regresan al ateísmo tras cuestionar la falta de pruebas sobre la existencia de Dios y que las estadísticas muestran un aumento de quienes no tienen afiliación religiosa, especialmente entre los jóvenes. Y después el texto concluye, el texto es mucho más largo, aquí está resumido. El texto concluye en que este crecimiento favorece sociedades más progresistas, equitativas y abiertas, donde la religión queda en el ámbito de lo privado y la ciencia y el humanismo pueden prosperar libremente. Hermanos, ese es el gran pecado de la humanidad. El ateísmo también es idolatría, que es lo que estamos viviendo ahora. Esta lucha tremenda, que si bien es cierto no es de la iglesia, pero sí está de las puertas hacia afuera. Hermanos, lo que quiere el enemigo es destruir la iglesia, destruir estas verdades, destruir el mensaje del evangelio. Es por eso que, con respecto al camino del orgullo, el profeta dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hay un texto, hermanos, en Proverbios 14:12, que dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces quisiera concluir este punto, este segundo punto, con el camino del orgullo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Tercer punto, hermanos, y final, el camino de la fe. Habacuc, en este segundo renglón, dice lo siguiente: mas el justo por su fe vivirá. Y en esta segunda parte del versículo, amados hermanos, Habacuc describe al otro grupo de personas que han sido salvos por la fe. Dios nos rescata, y aquí nos podemos incluir sin problemas, Dios nos rescata para transitar el camino de la justicia, no el camino del orgullo. Y Pablo lo dice claramente en Efesios 2, capítulo 8, versículo 10, muy conocido por nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de las obras, ¿o no? No, de la fe, dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y aquí abro un paréntesis, el camino del orgullo que describe Habacuc acá. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese el texto. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquí lo dice Pablo tomando estas palabras. Para que nadie se gloríe. Después sigue Pablo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el Señor hizo todo. Todo. Eso es lo maravilloso. Entre el momento, y esto para que lo tomemos muy propio en nuestro corazón. Entre el momento de la salvación, entre el momento en que el Señor nos llamó y nos mostró la verdad a través de la Escritura, en ese momento de la conversión, que cada uno puede tener una experiencia, puede tener una historia al respecto, desde el momento en que conocimos a Cristo, desde el momento de la salvación y el estar cara a cara con Cristo, que todos también anhelamos eso, por supuesto, no ahora, el Señor sabe cuándo, pero todos tenemos que anhelar estar con Cristo. Pero estamos en el transitar ahora, desde la salvación hasta estar cara a cara, no sabemos cuándo, Dios sabe, pero en este lapso de tiempo, los salvos, es decir, la iglesia, caminarán por fe, hermanos, no por obras, por fe. Pero ojo,
Vamos a caminar por fe en las buenas obras que Dios preparó para que caminemos en ellas. O sea, hermanos, las obras buenas que podamos hacer, Dios las preparó de antemano para que caminemos por ellas. En otras palabras, si yo hago algo malo, es Danilo. Danilo es, Pastor Danilo. Pero si sale algo bueno de mí, es el Señor que preparó esta buena obra de antemano. No es mi obra, no es mi buena obra, tampoco es su buena obra. El Señor la preparó de antemano. Por lo tanto, como dije en la introducción, el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, enfatiza la justificación por la fe para salvación, que es lo que leíamos en la lectura alternada en Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y aquí Pablo habla de Habacuc. Dice, mas el justo por la fe vivirá. El punto acá que trata Pablo es que el justo, es decir, aquel que ha sido justificado por la fe, también vivirá por la fe. Hermanos, recuerde esto, que nunca se lo olvide. Nosotros somos declarados justos. No es que seamos justos porque me porto bien, hago todo excelente. No, nosotros fuimos declarados justos. ¿Por qué? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien pagó por nuestros pecados. Es por eso que somos declarados justos. El justo, entonces, aquel que ha sido justificado por la fe, también vivirá por la fe. Y este es el gran mensaje que se encuentra en la carta de los Romanos. Pero este texto de Habacuc no solamente aparece en Romanos. En Gálatas, el apóstol Pablo lo cita también, en Gálatas 3:11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Recordemos lo que dice Santiago, y también lo dice, la Escritura lo dice sin problema, de que si fallamos en un punto en la ley, la invalidamos todo el resto. Por lo tanto, ninguno puede cumplir a cabalidad la ley, que es lo que Pablo estaba discutiendo a la iglesia de Galacia. Ninguno por la ley se justificará para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. El énfasis que Pablo hace en Gálatas era que la salvación está basada en la fe y no en las obras de la ley. Y claro, en la iglesia de Galacia, o en las iglesias de Galacia, estaba esta tensión entre los gálatas judíos, y que ellos insistían en que los gentiles conversos debían guardar la ley como medio de justificación. Y es por eso que Pablo argumenta que la fe en Cristo es la cual el creyente debe vivir a través de toda la vida. Y también encontramos en la epístola a los Hebreos, la cita de Habacuc, en Hebreos 10:38, que dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí también encontramos este énfasis, hermanos, esta idea de vivir, de vivirá. El justo por la fe vivirá. Y después, posteriormente, el autor de Hebreos menciona a hombres y a mujeres que vivieron por fe en Hebreos 11. Esa es otra tarea, hermanos, para ustedes, Habacuc y Hebreos 11. Volviendo al texto de Habacuc, el profeta, este gran profeta, estaba profetizando y su mirada apuntaba al futuro en un sentido escatológico. Y su pregunta era, volviendo a Habacuc, hermanos, él preguntaba, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Él no entendía, ¿por qué? Pero desde nuestra mirada, ahora 2026, nuestra mirada en la historia, encontramos respuestas en el pasado, encontramos todas las respuestas. Dios envió a su pueblo a la cautividad como consecuencia de sus pecados. Ya lo expliqué en un principio el tema de la idolatría. Pero esto sirvió para un propósito, para un gran propósito, un propósito grande y enorme. Esto permitió enviar al Salvador, a Cristo, en el cumplimiento del tiempo. Si no hubiese pasado esta invasión y esta deportación, hubiese sido difícil que la historia siguiera avanzando. Dios tenía un propósito, incluso en esta deportación que más adelante iba a suceder. Esto permitió enviar al Salvador, que es Jesucristo. Y el apóstol Pablo deja un mensaje potente en Hechos, capítulo 13. Y esto le invito a que lo pueda buscar, por favor. Hechos, capítulo 13. Por favor. Hechos 13, del 37 al 41. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Hechos 13, de los versículos 37 al 41. De una forma magistral, Pablo dice lo siguiente. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos,
que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Amados hermanos, Pablo coloca a sus auditores, a sus oyentes, en el único camino que conduce al Señor. Y el único camino que conduce al Señor es la fe en Cristo resucitado. Aquí no funciona esta idea de que todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho popular. Bueno, en el imperio sí, pero estoy hablando en el sentido de la salvación. No, hermanos, no es así. No todos los caminos conducen a Cristo ni a la salvación. El camino que conduce a la verdadera salvación es el camino de la fe, y esto es Cristo resucitado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el camino de la fe, hermanos. ¿Usted cree esto, hermano? ¿Usted cree que Cristo efectivamente murió conforme a nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Amén, tenemos que creerlo, hermano. Es la base de nuestra fe, es la base de la salvación, creer en Jesucristo. Cristo es nuestro Salvador personal y confiamos en Él. Bueno, hermanos, Habacuc también era un hombre de fe, el profeta Habacuc. Después de la queja del capítulo 1, que le invito a leer, después él dice lo siguiente, Habacuc. Dice: sobre mi guarda estaré, en el capítulo 2, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué me ha de responder tocante a mi queja. Es decir, hermanos, Habacuc, él confiaba plenamente en que Dios sí tenía la respuesta a sus preguntas. Habacuc tenía toda la esperanza y la confianza y la fe en el Señor. Es por eso que el autor de Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, yo he conocido personas, y quizá usted también, que tristemente dicen de que Dios no existe, de que no creen en Dios, o simplemente dicen: no, Dios no existe, es una invención. Es algo muy triste, hermanos, que esa persona pueda pensar así. ¿Por qué? Porque aquí, según lo que dice Hebreos, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Usted cree, hermano, esto? ¿Que está el Señor soberano, omnipotente, omnisciente? Por supuesto que sí. Y dice que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para terminar, quisiera dejarles algunas aplicaciones prácticas frente a este gran tema, ¿cierto? Que es una introducción a la carta a los romanos, que ahí, esto es como la entrada, porque después viene el plato de fondo, que lo da el pastor Cristian y todo este semestre que viene. Pero lo primero, hermanos, es que tengamos una humildad frente al orgullo. Tenemos que reconocer que la salvación no depende de nuestras obras ni de nuestros méritos, sino que es por la gracia del Señor. Y esto nos libra de la autosuficiencia y nos invita a vivir con gratitud. No seamos como los fariseos, hermanos, que ellos se enorgullecían en eso, sino que todo lo contrario, vivir en humildad frente al orgullo y matar al orgullo, porque todos tenemos esta lucha con el orgullo. También, hermanos, la fe en medio de la crisis. Así como Habacuc confió en Dios cuando parecía que estaba todo perdido. Recuerda, Habacuc, él preguntaba: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? Pero él esperó, ¿cierto? Él confió. Nosotros también estamos llamados a caminar por fe en tiempos de incertidumbre, confiando en que Dios tiene un propósito mayor. Hermanos, nosotros no podemos dominar ni controlar todo lo que nos pasa. Eso es imposible, imposible. Siempre vamos a estar frente a una incertidumbre de lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar
cuando salgamos de acá. Hay una incertidumbre en el sentido de que no sabemos lo que va a suceder, pero sí tenemos certeza de que vamos a estar con el Señor. ¿Sí? Fe en medio de la crisis. Yo quisiera, no me quiero alargar, pero hace 2 semanas atrás, Pastor Cristian, falleció un amigo mío, un presbítero. Yo todavía estoy sufriendo por esa pérdida, y es un amigo que estuvo acá en Curicó, vino para mi examinación, un presbítero de la iglesia de Quilpué, y él salió a su casa, se iba a juntar con su señora, fue a hacer su vida normal, salió del trabajo y el Señor se lo llevó. Le dio un ataque, una muerte súbita, y el Señor se lo llevó. A eso me refiero con la incertidumbre, tiempos de que no sabemos lo que va a pasar cuando salgamos de acá, pero sí tiene que estar el elemento de la fe. Confiar frente a la incertidumbre que el Señor nos dirige. Él dirige toda nuestra vida y podemos vivir con fe y confiados en el Señor. El Señor tiene este propósito. Tenemos que también, hermanos, tener un discernimiento espiritual. Ya, aquí no me quiero poner, por si acaso, pero quiero usar esta palabra de manera intencionada. Un discernimiento espiritual. Hermanos, el llamado está a evitar el doble culto que practicaba el pueblo de Israel. Ellos tenían un doble culto, un culto que era falso en el fondo, porque era lo externo, lo que practicaban frente al templo, frente en la sinagoga, lo que sea, pero escondidos tenían su dios Aserá, su dios Baal, y ellos confiaban en eso. Tenían 2 señores, ¿se dan cuenta? Ellos eran idólatras. Entonces, hermanos, tenemos que evitar este doble culto, en el sentido de que tenemos que hacer buscar una relación genuina con el Señor. Ese es el llamado. Que esto no sea una cosa de costumbre. Voy a ir a la iglesia, voy a ir al culto a escuchar y después sigo mi vida normal. No, esto va más allá, hermanos. Tiene que ver con nuestra espiritualidad. Tenemos que buscar una relación genuina con Dios que transforme nuestra vida cotidiana. Dios nos libre de esto, de que nos diga, oye, ustedes me adoran de puros labios nomás, y su corazón está lejos de... No, hermanos, no, que sea de labios y de corazón también, ¿ya? Y también, hermanos, está esta idea de la esperanza escatológica. Recordar que la fe no solo nos sostiene hoy, sino que nos proyecta hacia una promesa futura. Estamos esperando la venida del Señor. Sigamos esperando con fe, sigamos esperando vigilantes que el Señor está por llegar. Y finalmente, hermanos, el testimonio en la sociedad. Vivir por fe implica ser luz en medio de la injusticia y de la idolatría. Israel tenía esa pega de ser luz a las naciones, pero parece que ahí nomás. Bueno, hermanos, arreglemos la cosa entonces. Nosotros, ahora, Curicó, todos los que estamos acá, vivamos por fe para hacer luz en medio de la injusticia que hay afuera y de la idolatría que también hay, mostrando nuestras acciones, que nuestras acciones marcan la diferencia porque nos hace confiar en Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, grandemente. Que también seamos como Habacuc. Preguntémosles a Dios, oremos a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Este diálogo es muy sano para nuestra espiritualidad, porque el Señor responde, Él va a escuchar esta oración, va a escuchar nuestra incertidumbre, pero el llamado principal es a vivir por fe. Entonces, para terminar, el texto de Habacuc 2:4 dice, lo cerré acá, no me lo sé de memoria, dice, aquí lo tengo. Ahí está ya, vamos a hacer algo, pastor, lo vamos a leer juntos, ¿ya? Yo sé que no se hacen los sermones, pero lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Les invito a que oremos al Señor. Eterno Dios, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Padre Celestial, porque podemos confiar plenamente en ti, Señor. Te damos gracias porque la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación está cimentada en Cristo. Padre Santo, ayúdanos, Señor, en este caminar. Ayúdanos a caminar por la fe. Ayúdanos a tener siempre esperanza en ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que seamos luz a las naciones, a las personas que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, Padre amado, por el privilegio de escuchar tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos siga santificando, nos siga dirigiendo para crecer espiritualmente en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.